México no posee un sistema parlamentario, por lo que poco efecto hace el tener en favor del gobierno el apoyo o no de la oposición, porque si bien le apoyo o no a la oposición, el gobierno de México tendrá la misma capacidad o pusilanimidad para atender la crisis. Es en ese sentido que la discursiva del presidente de México debe determinar de ser en virtud de estar precisando o atacando a la oposición, porque de esta manera lo que está exacerbando es no su preocupación por la crisis, sino por cuánto ésta le puede afectar a su imagen pública. Lo que está en juego es la transformación de México, que qué bueno que nos vaya mal. Afortunadamente no son todos, es una minoría de ambiciosos, vulgares. Lo mismo en el caso de la economía. Quisieran de que se destruyera la economía nacional para decir, ahí está. Pública. Es aquí donde tanto el gobierno de México como la oposición deben mostrar en realidad si su lealtad es a la nación mexicana o a la politiquería, porque de no ser su lealtad a la nación mexicana vemos reflejado que está el golpeteo político por delante de la resolutiva de la crisis. Poco importa que el gobierno de México, un acierto, esté implementando una serie de ruedas de prensa todos los días a las 7 de la noche encabezados por el subsecretario López-Gatell, donde ciertamente hace recomendaciones legítimas. Poco efecto hace si el líder principal del gobierno, que es el presidente de México, se salta estas mismas medidas atendiendo a mítines políticos que regularmente incluso son en lugares vulnerables de la población que no tendrían capacidad para atenderse o ni siquiera para detectar el virus en caso de que estos mismos mítines políticos que sigue haciendo el presidente de México lo llevaran a aquellas comunidades. Más golpeteo político aún es el desacierto de sectores del oficialismo al estarse peleando con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ha instado a implementar la serie de pruebas masivas para detectar el COVID-19. El subsecretario López-Gatell ha instado que esta situación no es necesaria, que no importa, cuando es por propia recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es necesario la implementación de pruebas rápidas masivas para la detección del virus. Entonces, a este punto, no debería ser cuestión política, no debería ser factor político el estarse peleando entre sectores del oficialismo y la oposición por si debemos implementar pruebas rápidas o no, lo que nos hace dudar de cuál es la motivación del gobierno de México. Sin embargo, de manera inexplicable, ha asumido una postura que no compartimos en el tema de las pruebas rápidas como un mecanismo de prevención y detección temprana de posibles contagios en nuestro país. No puedo entender, subsecretario, por qué si en los países que están enfrentando la situación más difícil en el mundo se están aplicando una gran cantidad de pruebas como un mecanismo para poder actuar a tiempo. Simplemente doy los datos. Estados Unidos, 1.1 millones. Italia, 506,000 pruebas. Surcorea, 410,000. El Reino Unido, 143,000. México ha aplicado 12,278 pruebas. ¿Acaso ocultar los verdaderos números de infectados que hay en el país? Pero peor aún, me temo que Enrique Alfaro sepulta su propia legitimidad como oposición al contratar con la misma farmacéutica que muchos contratos obtuvo en el gobierno pasado. Contrató 20 millones de pruebas rápidas y la farmacéutica le quedó mal. Esto absolutamente es una excusa para el oficialismo, para desvirtuar la palabra del gobernador jalisciense. Pero no hay que olvidar que esa misma farmacéutica también tiene contratos con el actual gobierno federal. Pero más allá de eso,
de si el gobernador de Jalisco tiene legitimidad o no para pedir eso, o si el presidente de México tiene o no legitimidad para estar mandando a su subsecretario a informar sobre el COVID, a dar e implementar una serie de medidas que él mismo se salta. Y eso confronta otra vez a la oposición y al oficialismo, cuando lo cierto y la realidad debería ser que tanto la oposición como el oficialismo deberían estar trabajando en la implementación de medidas y no en la confrontación política. Más desaciertos aún. Aun cuando en el primer trimestre de 2020 el peso ha perdido 20% de su valor, incluso ya sea por las propias malas prácticas económicas del gobierno de México, pero aún no con la crisis sanitaria agudizada. Ahora con lo que se viene, una crisis sanitaria agudizada, se vería más lógico un estímulo fiscal que ayude al sostenimiento de la economía en México. Sin embargo, el gobierno de México ha dicho en algunas ocasiones que no habrá estímulo fiscal, así como que no habrá condonación de impuestos. Y la condonación de impuestos no es una medida para favorecer a las grandes empresas, sino es una medida para mantener a flote a las pequeñas y medianas empresas. Porque ¿cuál es el objetivo de mantener y de impedir a las empresas que no despidan a los trabajadores y mantengan su sueldo por 3 meses, cuando esas empresas después de esos 3 meses se irán a la quiebra y por tanto no tendrán la capacidad de hacer subsistir a esos trabajadores que a posteriori se quedarán sin trabajo? Entonces, la necesidad de un estímulo fiscal y de la condonación de impuestos enfocada principalmente en las pequeñas y medianas empresas para su sostenimiento es primordial, y es a lo que nos quedamos a la espera de la respuesta del gobierno en este fin de semana, que al parecer es cuando va a presentar sus medidas económicas, que esperemos estén enfocadas en este ámbito. El actual escenario exacerbará si la prioridad tanto del gobierno de México como de la oposición es la resolución de la crisis sanitaria o la confrontación política. Es por eso que lamentamos ver a este punto que lo que parece ser la prioridad del gobierno de México es la confrontación política y no la resolución de la crisis sanitaria. Muchas gracias por ver. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook, Instagram y Twitter como @jlpimentelm, y también al Movimiento Conservador Verde igual en Facebook, Instagram y Twitter como @mcvmexico. Muchas gracias.